¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a su módulo de páginas web. El día de hoy vamos a hablar de dos diferentes tipos de estructuras. Uno son webs estáticas y el otro son webs dinámicas. Pero esta última es la que más se utiliza en la actualidad, sobre todo en los últimos años. Y como pueden ver en la imagen que tenemos aquí de fondo de la tienda en línea, pues ya se pueden dar una idea en qué ámbito es que está todo este auge de la programación web. Y pues también en el desarrollo de las aplicaciones, pues tiene que ver casi siempre en lo que son los pedidos online. Por ejemplo, tenemos Amazon, tenemos Mercado Libre y tenemos eBay, que les comento son ejemplos muy claros de webs dinámicas. Pero, ¿qué es una web dinámica y qué es una web estática? Pues de eso vamos a hablar a continuación, porque al inicio del Internet, en los albores de lo que fue todo esto de la www, había sitios muy sencillos que pues eran simplemente sitios de marca, eran sitios que daban a conocer muy poco contenido, muy poca información y pues no se necesitaba mayor elemento ni tampoco diferentes códigos de programación, que de hecho todavía no se implementaban muchos, como JavaScript pues no existía todavía. Así que pues vamos a ver de qué trata esto, vamos a ver conceptos, recuerden que siempre les recomiendo anotar los conceptos y de igual forma, como ya les dije al inicio, ver cuáles son las diferencias pues más características entre un sitio y otro. Así que damos comienzo chicos con lo primero, que son las webs estáticas, y pues les comento que una web estática es un archivo de texto HTML como los que hemos estado trabajando, que despacha del servidor hacia el navegador. ¿A qué se refiere esto? Pues que no hay ninguna interacción entre ningún otro tipo de lenguaje de programación ni ningún otro tipo de programa, nada, absolutamente nada. Tal y como hacemos nosotros los archivos en HTML, es como se presentan o como se publican directamente con el servidor. Y el servidor es como, ¿cómo les puedo decir que es un servidor? Pues el servidor viene siendo como el lugar en el cual nosotros vamos a almacenar nuestro sitio web. Recuerden que para ustedes poder publicar un sitio web necesitan dos elementos muy importantes. Uno es el hosting, que es el servidor, y otro es el dominio web. Entonces, tiene que haber un dominio web disponible y tienen que en la mayoría de los casos pagarlo, que viene siendo su nombre con el que se van a presentar en Google, en Internet. Y el otro, pues viene siendo el alojamiento, donde van a estar esos archivos que ustedes están creando, por ejemplo, esas carpetas con imágenes y con su archivo en HTML, tiene que estar alojado en un sitio. Entonces, prácticamente se podría decir que ustedes pagan una renta para que, por así decirlo, como un local virtual, ¿no? Puedan dar a conocer su producto, sus ideas o lo que ustedes gusten. Entonces, esto es a lo que hace referencia al alojamiento o a lo que viene siendo el servidor. Pero también, bueno, una de las características de estas webs estáticas es que requieren menor procesamiento, porque como les comento, se publica directamente todo lo que nosotros tenemos y se muestra tal cual lo hayamos diseñado. Entonces, solo necesita localizar el archivo, en este caso el HTML, y que todos los archivos de, por ejemplo, de imagen, de sonido y de video estén cargados en el alojamiento para así poderse proyectar en páginas como Google, buscadores, como lo fue Altavista también en su tiempo. Y pues aquí tenemos dos ejemplos de lo que viene siendo una web estática. Del lado izquierdo escogí esta imagen porque esta era la forma en la que lo hacían muchos sitios, chicos. Todavía hasta por ahí en 2005, 2006 veías muchos sitios de este tipo. Como pueden ver es muy básico, consta nada más de 6 páginas. Tiene aquí sus secciones, tiene muchas imágenes para llamar la atención. Era muy habitual en ese entonces ver muchas imágenes en tipo GIF, que decía da clic aquí. La publicidad era pues básicamente así, era un GIF que solía tener este tipo de viñetas, así como donde dice free, muy llamativo, colores amarillos, colores rojos. Era pues una especie de, digamos, de sitio web muy sencillo. Y también quise ponerles del lado derecho cómo es que luce un sitio web estático en la actualidad. Generalmente se suele utilizar para empresas que no necesitan más que darse a conocer. En este caso es como su tarjeta de presentación. Pues suelen poner qué es lo que hacen, cuál es su visión, cuál es su misión,
el origen de la empresa, algunas fotos del trabajo que realizan, el número de contacto y también localización. Esto es lo que suele hacerse con, por ejemplo, páginas de hoteles, páginas de empresas como empaques de aguacate. Son sitios que pues básicamente lo único que necesitan es darse a conocer y no necesitan algún otro elemento que puede presentarse ya digamos en sitios que son como web estáticas. Entonces vamos a mencionar algunas de las características de las webs estáticas. De manera más formal, les comento, en una web estática pues está la ausencia de movimiento y funcionalidades. ¿A qué se refiere con esto? Pues que en funcionalidad se refiere a que no existen bases de datos, se refiere a que no existen elementos, en este caso como animaciones, que generalmente suelen ser implementadas en la actualidad con JavaScript. Son realizadas en XHTML o HTML, que de hecho es con lo que estamos trabajando nosotros. Acceder al servidor para cambiar contenidos de la página, bueno, pues esto también es necesario en webs dinámicas, pero es una característica también de las webs estáticas. Opacidad a los deseos o búsquedas del visitante a la página, pues suele pasar, son páginas que no tienen tantos efectos como lo puede ser una web dinámica, y pues no, una vez que la ve un cliente, por así decirlo, es muy difícil que vuelva a entrar, si ya, a menos de que se le haya olvidado la dirección o al menos de que necesite datos de contacto. Son páginas que generalmente solo se suelen visitar una o dos veces y ya no hay más deseo, en este caso del usuario, por volver a tener una interacción, a menos de que sea una página, por ejemplo, de tipo tienda, que ahí sí, si tú la vas actualizando semanalmente, pues ahí sí hay más interés, pero generalmente esta es una de las características de los sitios web estáticos. Lento y manual en el proceso de actualización, pues a esto se refiere a que tienes tú que estar constantemente, si quieres cambiar un elemento, modificar tu código HTML y cargar nuevamente imágenes de inicio, o bajar todo el archivo, modificarlo desde el editor de textos. Y déjenme decirles que esto pues es algo que en las webs dinámicas pues se puede solucionar, y ahorita les voy a comentar por qué. Ya hablando de webs dinámicas, pues les comento que son generadas en el servidor. De hecho, se ejecutan diferentes lenguajes de programación, como les estaba comentando en las diapositivas anteriores. Uno de ellos es JavaScript, otro es pues PHP, el lenguaje que tiene que ver con programación de bases de datos. Son sitios más complejos generalmente, se encuentran programados casi en toda su estructura, y suelen tener un apartado en el cual nos permite a nosotros editar o modificar elementos de la página desde el servidor. Entonces, aquí en la mayoría de los casos no tenemos que descargar toda la plantilla, modificarla en la computadora y volverla a subir, sino que nosotros podemos programar un apartado para que el usuario, en este caso nosotros, o el administrador o el cliente puedan modificarla de una manera más intuitiva. Algunos ejemplos de webs dinámicas, pues les puedo decir que la gran mayoría: Facebook es una web dinámica, Mercado Libre es una web dinámica, Amazon es una web dinámica. ¿Y a qué se refiere con todo esto? Pues que, por ejemplo, conforme se van agregando productos en venta, en automático, chicos, se crea una página adicional ya con el formato establecido, y pues no requiere ya que en este caso el programador tenga que intervenir aquí, porque el sitio en automático está generando plantillas que se van a almacenar en una base de datos, y pues todo esto se va también almacenando de forma automática en el servidor. Entonces esta es una de las grandes diferencias con una web estática y por la cual muchas personas deciden trabajar con web dinámica. Pero esto sí que les comento, aquí implica saber por lo menos de PHP y también de JavaScript. Entonces son dos lenguajes adicionales a HTML, que viene siendo el lenguaje raíz de las páginas web. Vamos a ver cuáles son unas de las características más formales de las páginas dinámicas. Y pues les comento, tal y como dice aquí, infinidad en las posibilidades en su diseño y desarrollo. Pues como les comento, con estas características que nos permiten realizar muchas cosas en automático, pues sí, hay muchas posibilidades de desarrollo, hay muchas posibilidades de implementación con respecto a animaciones, con respecto a secciones, con respecto a, bueno, en fin, muchas cosas. El visitante puede alterar el diseño y contenidos o presentación, pues como les comento, esto con Mercado Libre es más que claro. Si ustedes se crean una cuenta en Mercado Libre, ustedes pueden modificar parte de la página
al poder desarrollar publicaciones, tal y como sucede también con Facebook, ustedes están modificando cierta parte de la página para dar a conocer pues, su perfil. Al momento de que ustedes están agregando fotos, en el momento que ustedes están agregando videos, están contribuyendo al diseño, al desarrollo y a la construcción de pues todo lo que viene siendo el sitio, a que sea más amplio. También suele utilizar variantes técnicas de programación, ya les comentaba, no solo tiene HTML, tiene muchísimos elementos más. Entonces, como les digo, lenguajes de programación como PHP y JavaScript, entre otros. El proceso de actualización, pues, suele ser muy sencillo, ya que es de forma automática, esto ya lo expliqué. Permite muchas funcionalidades como bases de datos, ya lo comenté. En este caso, los foros, los tabloides, como lo es Reddit, funcionan de esta manera. Es el ejemplo más básico, pero que es más clásico también con respecto a sitios web dinámicos. Entonces, en resumidas cuentas, chicos, todo yo creo que se podría entender de una forma más gráfica con la siguiente imagen. Del lado izquierdo, pues tenemos la web estática que se conecta con el servidor, digamos ahí la cargamos y ya se muestra en los buscadores. Yo siempre pongo como ejemplo, pues Google, que es lo que todo el mundo usa. Y del lado derecho tenemos lo que es un ejemplo de web dinámica. En este caso, la base de datos, que debe ser un sistema que nosotros también debemos de programar, tiene que estar en el servidor y aquí el servidor contacta con nuestra base de datos y aquí se va creando un ciclo en el cual es de consulta, en este caso del usuario, consultan lo que hay en el servidor consulta lo que hay en base de datos y esto se proyecta en los buscadores. Entonces es un ciclo en el cual también el usuario puede, como ya les comenté, modificar ciertos elementos. Esos elementos modificados se van a la base de datos y se regresan al servidor y así sucesivamente. Es un ejemplo muy básico de, en realidad, de todo lo que sucede dentro de lo que es la programación de sitios web, en este caso sitios web ya dinámicos, pero pues como les digo, es complejo al momento del desarrollo, pero al momento de ya tener todo finalizado es bastante sencillo, bastante dinámico. Entonces, chicos, pasemos a lo que es la actividad. Hay que investigar qué es un script y qué es la web 2.0, que de hecho los sitios web dinámicos entran dentro de esta categoría web 2.0. Y adicionalmente, como pueden ver, aquí tengo una imagen. Nosotros, chicos, ya habíamos comentado que íbamos a estar trabajando con un sitio web y me llamó la atención esta imagen que es de una tienda de ropa. Como pueden ver, se constituye de 5 páginas. En este caso, página de inicio. Aquí tenemos otra página que no se alcanza a ver qué dice. Tenemos otra, otra y otra. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ir empezando a trabajar con nuestro sitio web? Es tratar de hacer esta estructura, en este caso el título, el nombre de su empresa, poner una imagen que sea como la representativa de lo que ustedes hacen o de lo que ustedes venden y poner 4 ejemplos de sus productos o de sus servicios. Entonces, para tener una idea de lo que tenemos que hacer, este es un ejemplo muy claro que aquí se puede ver de fondo lo que podría ser parte de toda esta página, que en este caso, como les comento, nosotros vamos a trabajar con una web estática, pero vamos a procurar que el diseño pues sea bastante moderno y que podamos nosotros ir modificando ciertos elementos para que al final tengamos un resultado como el que están viendo aquí. Esto es lo que vamos a hacer en el transcurso del parcial. De actividad del día de hoy, repito, solo es investigar qué es un script y qué es una web 2.0. Pues chicos, esto sería todo con respecto a su clase del día de hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana.